Bienvenidos a todos. Aquí en donde el miedo cobra vida. Si te gustan las historias escalofriantes y los misterios que te dejan sin aliento, este es tu lugar. Suscríbete y prepárate para noches de insomnio. La noche se cernía sobre la vieja escuela como un manto de misterio y melancolía. El sol había abandonado el horizonte hacía ya varias horas, y el bullicio habitual de estudiantes y profesores se había disipado, dejando tras de sí un silencio casi sagrado, lleno de secretos y recuerdos. En ese ambiente cargado de sombras y nostalgias, Manuel, un estudiante meticuloso y de mirada inquisitiva, decidió quedarse tras la última clase para encargarse de la limpieza del aula. Para él, no era solo una tarea rutinaria, sino también una oportunidad para encontrarse solo con sus pensamientos. Al empujar la pesada puerta de madera, el crujido de las bisagras parecía anunciar la entrada a un territorio olvidado por el tiempo. El aula, iluminada únicamente por una lámpara antigua colgada en el techo, presentaba un escenario en el que cada objeto y cada rincón parecían susurrar historias del pasado. La bombilla parpadeante emitía destellos irregulares que transformaban las sombras en figuras danzantes, confiriendo al lugar una atmósfera inquietantemente onírica. Manuel comenzó su labor recogiendo papeles dispersos y ordenando cuadernos olvidados en los pupitres. Con cada movimiento, el sonido del suelo de madera, gastado y lleno de marcas, resonaba en la estancia, recordándole que aquel lugar había sido testigo de innumerables días de estudio y risas. El aroma a tiza y a papel envejecido impregnaba el aire, mezclándose con la humedad que parecía emanar de las paredes antiguas, haciendo que el ambiente se sintiera casi tangible, como si la propia escuela respirara. Mientras avanzaba, el silencio se transformaba en un eco persistente que acompañaba cada uno de sus pasos. La lámpara, con su luz temblorosa, parecía luchar contra la penumbra, y en sus intermitentes destellos Manuel distinguía sombras que se movían lentamente, como presencias que intentaban revelarse sin ser completamente vistas. La mente del joven se debatía entre la lógica y la imaginación. ¿Serían solo los efectos de la luz y la soledad, o acaso había algo más en ese silencio que desafiaba la razón? Cerca de la pizarra, donde los restos de antiguas lecciones aún se podían vislumbrar en manchas de tiza, Manuel hizo una pausa. La pizarra, testigo silente de tantas clases, parecía haber acumulado en su superficie los ecos de voces y risas que habían quedado atrapadas en el tiempo. Fue allí cuando notó, por primera vez, una sensación extraña, una inquietud sutil que le decía que no estaba completamente solo en aquella habitación. Aunque intentó convencerse de que se trataba de un mero juego de luces y sombras, el presentimiento persistía, calando hondo en su interior. En una esquina apartada del aula, una vieja silla de madera llamó particularmente su atención. Esa silla, desgastada por los años y marcada por innumerables usos, parecía situarse en un rincón prohibido, como si guardara en su estructura secretos inconfesables. La madera, agrietada y oscurecida por el tiempo, revelaba cicatrices y surcos que se asemejaban a antiguos lamentos. Manuel, movido por una mezcla de curiosidad y aprensión, se acercó lentamente a examinarla. En ese preciso instante, el silencio se volvió casi tangible, y el eco de sus propios pasos parecía entonar una letanía de advertencia. Mientras sus dedos rozaban la superficie fría de la silla, un leve crujido resonó en el aula, como si la propia madera hubiera exhalado un suspiro. Por un breve instante, Manuel dudó, ¿había sido su imaginación o realmente la silla se había movido? La pregunta se quedó suspendida en el aire, amplificada por la soledad y la penumbra. Con el corazón latiendo con fuerza, se obligó a seguir con su labor, intentando dejar atrás aquella sensación de inquietud. Sin embargo, a cada rato, la mirada de Manuel se desviaba hacia la silla, cuyos detalles parecían cobrar un matiz siniestro bajo la luz parpadeante. El contraste entre la realidad tangible de la limpieza y la inusual vivacidad que parecía emanar aquel objeto inerte hacía que el ambiente se cargara de una tensión inexplicable. La mente del estudiante comenzaba a divagar, hilvanando historias y leyendas que había escuchado en pasillos y rincones de la escuela, relatos de presencias olvidadas, de voces que se alzaban en la oscuridad, de sombras que reclamaban lo que una vez les había sido arrebatado. Manuel se encontró a sí mismo inmerso en una lucha interna. Por un lado, la lógica le dictaba que era la soledad la que transformaba la realidad en un juego de luces y espejismos. Por otro, una parte de su ser le susurraba que aquello era más que una simple ilusión,
Con cada barrido de la escoba, cada recogida de un cuaderno, la sensación de ser observado se hacía más intensa. Los muebles, las cortinas polvorientas y, sobre todo, la enigmática silla parecía conspirar para mantenerle en un estado de alerta perpetua. El reloj de la pared marcaba el paso implacable del tiempo, y cada tic-tac se mezclaba con el murmullo distante del viento que se colaba por las rendijas de las ventanas. Ese murmullo, apenas perceptible al principio, fue ganando fuerza, como si el propio aire quisiera comunicarle secretos de épocas pasadas. La soledad del aula se transformó en una especie de escenario donde el pasado y el presente se entrelazaban y en el que Manuel se veía atrapado sin posibilidad de escapar. La lámpara, con su lucha constante contra la oscuridad, parecía ser la única aliada en aquella contienda. Su luz, aunque inconstante, iluminaba de forma intermitente los rostros de antiguos estudiantes plasmados en retratos descoloridos y en carteles educativos ya desgastados. Cada destello revelaba detalles olvidados, fragmentos de historias que habían quedado relegadas al olvido, pero que, en esa noche, emergían con una fuerza casi abrumadora. Con el paso de los minutos, el ambiente se volvía cada vez más denso, cargado de una energía que no podía ser explicada con palabras. La mezcla de la humedad, el polvo y la tenue luz creaba un escenario en el que el tiempo parecía haberse detenido, y donde cada objeto, por insignificante que fuera, se convertía en protagonista de un drama silencioso. Manuel, sintiendo el peso de aquella atmósfera, se esforzaba en retomar su tarea, pero no podía dejar de sentir que algo, o alguien, lo observaba desde las sombras. La vieja silla, en particular, parecía encerrar en su estructura la esencia de la soledad y el abandono. Cada marca en su madera contaba una historia, y cada rasguño parecía gritar el lamento de un pasado que no se había resignado a desaparecer. Mientras Manuel trabajaba, su mente se llenaba de interrogantes. ¿Qué historias se escondían tras aquellos surcos? ¿Era acaso la silla un relicario de memorias inquietantes, o simplemente un objeto desgastado por el paso del tiempo? A medida que la noche avanzaba, la soledad del aula se hacía casi palpable, y la sensación de inquietud se transformaba en una especie de presagio. El ambiente estaba cargado de una energía inusual, que hacía que incluso el más mínimo sonido pareciera un eco de advertencia. Manuel, con los sentidos agudizados y el corazón acelerado, sentía que aquella noche no sería como cualquier otra, y que en el silencio del aula se escondían secretos que desafiaban la comprensión humana. Finalmente, mientras recogía los últimos papeles y ordenaba cuidadosamente los pupitres, Manuel lanzó una última mirada hacia la enigmática silla. En ese instante, el ambiente pareció contener la respiración, y el murmullo del viento se tornó en un susurro casi imperceptible. Con una mezcla de temor y fascinación, el estudiante comprendió que, a pesar de la aparente normalidad de la tarea, aquella noche había sido testigo de algo que iba más allá de la rutina diaria. El aula, con su atmósfera cargada de recuerdos y sombras, se había revelado como un escenario donde el pasado y el presente se entrelazaban en un baile silencioso, dejando a Manuel con la certeza de que, en el corazón de la noche, nada era lo que parecía ser. Y así, con la luz parpadeante de la lámpara como única compañera, Manuel se despidió del aula, llevando consigo el eco de una noche que, aunque aparentemente rutinaria, había despertado en él temores y preguntas que lo perseguirían mucho después de abandonar aquel recinto olvidado por el tiempo. La noche se cernía sobre la vieja escuela como un manto de misterio y melancolía. El sol había abandonado el horizonte hacía ya varias horas, y el bullicio habitual de estudiantes y profesores se había disipado, dejando tras de sí un silencio casi sagrado, lleno de secretos y recuerdos. En ese ambiente cargado de sombras y nostalgias, Manuel, un estudiante meticuloso y de mirada inquisitiva, decidió quedarse tras la última clase para encargarse de la limpieza del aula. Para él, no era solo una tarea rutinaria, sino también una oportunidad para encontrarse solo con sus pensamientos en un lugar que, de día, bullía de vida. Al empujar la pesada puerta de madera, Manuel sintió como un escalofrío recorría su espalda. El crujido de las bisagras parecía anunciar la entrada a un territorio olvidado por el tiempo. El aula, iluminada únicamente por una lámpara antigua colgada en el techo, presentaba un escenario en el que cada objeto y cada rincón parecían susurrar historias del pasado. La bombilla parpadeante emitía destellos irregulares que transformaban las sombras en figuras danzantes, confiriendo al lugar una atmósfera onírica.
Manuel comenzó su labor recogiendo papeles dispersos y ordenando cuadernos olvidados en los pupitres. Con cada movimiento, el sonido del suelo de madera, gastado y lleno de marcas, resonaba en la estancia, recordándole que aquel lugar había sido testigo de innumerables días de estudio y risas. El aroma a tiza y a papel envejecido impregnaba el aire, mezclándose con la humedad que parecía emanar de las paredes antiguas, haciendo que el ambiente se sintiera casi tangible, como si la propia escuela respirara. Mientras avanzaba, el silencio se transformaba en un eco persistente que acompañaba cada uno de sus pasos. La lámpara, con su luz temblorosa, parecía luchar contra la penumbra, y en sus intermitentes destellos Manuel distinguía sombras que se movían lentamente, como presencias que intentaban revelarse sin ser completamente vistas. La mente del joven se debatía entre la lógica y la imaginación. ¿Serían solo los efectos de la luz y la soledad, o acaso había algo más en ese silencio que desafiaba la razón? Cerca de la pizarra, donde los restos de antiguas lecciones aún se podían vislumbrar en manchas de tiza, Manuel hizo una pausa. La pizarra, testigo silente de tantas clases, parecía haber acumulado en su superficie los ecos de voces y risas que habían quedado atrapadas en el tiempo. Fue allí cuando notó, por primera vez, una sensación extraña, una inquietud sutil que le decía que no estaba completamente solo en aquella habitación. Aunque intentó convencerse de que se trataba de un mero juego de luces y sombras, el presentimiento persistía, calando hondo en su interior. En una esquina apartada del aula, una vieja silla de madera llamó particularmente su atención. Esa silla, desgastada por los años y marcada por innumerables usos, parecía situarse en un rincón prohibido, como si guardara en su estructura secretos inconfesables. La madera, agrietada y oscurecida por el tiempo, revelaba cicatrices y surcos que se asemejaban a antiguos lamentos. Manuel, movido por una mezcla de curiosidad y aprensión, se acercó lentamente a examinarla. En ese preciso instante, el silencio se volvió casi tangible, y el eco de sus propios pasos parecía entonar una letanía de advertencia. Mientras sus dedos rozaban la superficie fría de la silla, un leve crujido resonó en el aula, como si la propia madera hubiera exhalado un suspiro. Por un breve instante, Manuel dudó, ¿había sido su imaginación o realmente la silla se había movido? La pregunta se quedó suspendida en el aire, amplificada por la soledad y la penumbra. Con el corazón latiendo con fuerza, se obligó a seguir con su labor, intentando dejar atrás aquella sensación de inquietud. Sin embargo, a cada rato, la mirada de Manuel se desviaba hacia la silla, cuyos detalles parecían cobrar un matiz siniestro bajo la luz parpadeante. El contraste entre la realidad tangible de la limpieza y la inusual vivacidad que parecía emanar aquel objeto inerte hacía que el ambiente se cargara de una tensión inexplicable. La mente del estudiante comenzaba a divagar, hilvanando historias y leyendas que había escuchado en pasillos y rincones de la escuela, relatos de presencias olvidadas, de voces que se alzaban en la oscuridad, de sombras que reclamaban lo que una vez les había sido arrebatado. Manuel se encontró a sí mismo inmerso en una lucha interna. Por un lado, la lógica le dictaba que era la soledad la que transformaba la realidad en un juego de luces y espejismos. Por otro, una parte de su ser le susurraba que aquello era más que una simple ilusión. Con cada barrido de la escoba, cada recogida de un cuaderno, la sensación de ser observado se hacía más intensa. Los muebles, las cortinas polvorientas y, sobre todo, la enigmática silla parecían conspirar para mantenerle en un estado de alerta perpetua. El reloj de la pared marcaba el paso implacable del tiempo, y cada tic-tac se mezclaba con el murmullo distante del viento que se colaba por las rendijas de las ventanas. Ese murmullo, apenas perceptible al principio, fue ganando fuerza, como si el propio aire quisiera comunicarle secretos de épocas pasadas. La soledad del aula se transformó en una especie de escenario donde el pasado y el presente se entrelazaban, y en el que Manuel se veía atrapado sin posibilidad de escapar. La lámpara, con su lucha constante contra la oscuridad, parecía ser la única aliada en aquella contienda. Su luz, aunque inconstante, iluminaba de forma intermitente los rostros de antiguos estudiantes plasmados en retratos descoloridos y en carteles educativos ya desgastados. Cada destello revelaba detalles olvidados, fragmentos de historias que habían quedado relegadas al olvido, pero que, en esa noche, emergían con una fuerza casi abrumadora. Con el paso de los minutos, el ambiente se volvía cada vez más denso, cargado de una energía que no podía ser explicada con palabras. La mezcla de la humedad,
el polvo y la tenue luz creaba un escenario en el que el tiempo parecía haberse detenido, y donde cada objeto, por insignificante que fuera, se convertía en protagonista de un drama silencioso. Manuel, sintiendo el peso de aquella atmósfera, se esforzaba en retomar su tarea, pero no podía dejar de sentir que algo, o alguien, lo observaba desde las sombras. La vieja silla, en particular, parecía encerrar en su estructura la esencia de la soledad y el abandono. Cada marca en su madera contaba una historia, y cada rasguño parecía gritar el lamento de un pasado que no se había resignado a desaparecer. Mientras Manuel trabajaba, su mente se llenaba de interrogantes. ¿Qué historias se escondían tras aquellos surcos? ¿Era acaso la silla un relicario de memorias inquietantes, o simplemente un objeto desgastado por el paso del tiempo? A medida que la noche avanzaba, la soledad del aula se hacía casi palpable, y la sensación de inquietud se transformaba en una especie de presagio. El ambiente estaba cargado de una energía inusual, que hacía que incluso el más mínimo sonido pareciera un eco de advertencia. Manuel, con los sentidos agudizados y el corazón acelerado, sentía que aquella noche no sería como cualquier otra, y que en el silencio del aula se escondían secretos que desafiaban la comprensión humana. Finalmente, mientras recogía los últimos papeles y ordenaba cuidadosamente los pupitres, Manuel lanzó una última mirada hacia la enigmática silla. En ese instante, el ambiente pareció contener la respiración, y el murmullo del viento se tornó en un susurro casi imperceptible. Con una mezcla de temor y fascinación, el estudiante comprendió que, a pesar de la aparente normalidad de la tarea, aquella noche había sido testigo de algo que iba más allá de la rutina diaria. El aula, con su atmósfera cargada de recuerdos y sombras, se había revelado como un escenario donde el pasado y el presente se entrelazaban en un baile silencioso, dejando a Manuel con la certeza de que, en el corazón de la noche, nada era lo que parecía ser. Y así, con la luz parpadeante de la lámpara como única compañera, Manuel se despidió del aula, llevando consigo el eco de una noche que, aunque aparentemente rutinaria, había despertado en él temores y preguntas que lo perseguirían mucho después de abandonar aquel recinto olvidado por el tiempo. El aire se había vuelto insoportablemente pesado, como si cada molécula conspirara para sofocar el aliento de Manuel. El terror que había sentido al contemplar aquella figura espectral en el aula lo había paralizado por un instante, pero en el mismo segundo, una fuerza primitiva lo impulsó a moverse. Con el corazón golpeando en su pecho como si quisiera salirse de su cuerpo, Manuel dio un paso tembloroso hacia la puerta, dispuesto a abandonar el recinto maldito que durante tan poco tiempo había dejado de ser un simple aula para transformarse en el escenario de una pesadilla viviente. Los instantes siguientes se sucedieron en una vorágine de adrenalina y desesperación. Al empujar la puerta, encontró el pasillo de la escuela sumido en una oscuridad impenetrable, rota únicamente por la luz mortecina que se colaba a través de los vitrales rotos y por el parpadeo errático de unas lámparas antiguas. Cada paso que daba resonaba en el silencio, amplificando su sensación de vulnerabilidad. Las sombras parecían moverse de forma errática, como si quisieran engullirlo en un abismo sin retorno, y el eco de sus propios pasos se confundía con susurros lejanos, que tal vez eran producto de su imaginación o, peor aún, manifestaciones del horror que acababa de presenciar. La mente de Manuel se debatía entre el impulso de huir y el terror paralizante de lo desconocido. Con cada fibra de su ser, sabía que debía escapar, pero la intuición le decía que aquello no había terminado y que la presencia espectral podría estar aguardándolo en cualquier recodo del edificio. La escuela, con sus pasillos largos y angostos, se transformaba en un laberinto oscuro, donde el tiempo parecía haberse detenido en una dimensión ajena a la realidad. El primer obstáculo apareció en forma de una puerta chirriante que se abrió de golpe, revelando una escalera que conducía a los niveles inferiores. Sin pensarlo dos veces, Manuel se lanzó hacia ella, corriendo con una desesperación casi inhumana. Mientras descendía, cada escalón parecía protestar bajo el peso de sus pasos acelerados, y el eco de sus pisadas se mezclaba con un murmullo sordo, casi imperceptible, que parecía provenir de las profundidades del edificio. En la penumbra, la mente del joven se llenó de recuerdos fragmentados de leyendas y susurros que había escuchado en los pasillos de la escuela, historias de estudiantes que desaparecían sin dejar rastro y de almas en pena condenadas a vagar por el recinto. La escalera parecía interminable y, a medida que Manuel llegaba al sótano, el ambiente se volvía aún más opresivo.
Las paredes estaban cubiertas de manchas de humedad y antiguos grafitis que parecían contar historias de penas olvidadas. En cada rincón, la oscuridad se agazapaba y una sensación de fatalidad se instaló en su interior. Las luces parpadeaban de forma errática, como si quisieran advertirle de un peligro inminente, y el aire frío que impregnaba el sótano le helaba la sangre. En ese momento, el sonido inconfundible de un suspiro se deslizó por el silencio, y Manuel sintió, con toda su alma, que no estaba solo. Con el corazón a punto de estallar, buscó frenéticamente una salida. La puerta que lo conduciría al exterior se encontraba al final de un pasillo estrecho, casi oculto tras una pila de viejos carteles y muebles olvidados. El pasillo, iluminado apenas por una débil luz de emergencia, parecía alargarse de forma interminable. Cada sombra danzante, cada crujido de la estructura, se convertía en un recordatorio de la presencia que lo había perseguido minutos atrás. A cada paso, sentía que esa fuerza oscura lo seguía de cerca, susurrando sin palabras y llenando el ambiente de una angustia insoportable. Mientras corría por el pasillo, el eco de sus pasos se transformaba en un compás acelerado que marcaba el ritmo de su huida. Las paredes, con sus grietas y desconchados, parecían estrecharse a su alrededor, confabulando para mantenerlo atrapado en un laberinto sin salida. La sensación de ser observado se intensificaba, y en el reflejo de una ventana rota, creyó ver la silueta pálida y desfigurada de la figura que tanto le había aterrorizado. No había tiempo para detenerse a analizarlo, cada segundo era una eternidad en la que la amenaza podía materializarse en forma de un espectro hambriento de venganza. La puerta final se alzó ante él, casi como una salvación, pero también como un umbral hacia lo desconocido. Con manos temblorosas, Manuel empujó la puerta, que se abrió con un gemido prolongado, dejando escapar una ráfaga de aire frío que lo golpeó en el rostro. Afuera, la noche se extendía en un manto de tinieblas, y la luz de la luna, difusa y lejana, apenas lograba perforar la oscuridad del exterior. No obstante, era preferible a la claustrofobia del edificio maldito. Sin mirar atrás, Manuel corrió hacia la calle, dejando atrás el eco del terror y la promesa de que la amenaza podría seguirlo más allá de las paredes de la escuela. En la calle, el silencio de la noche parecía tan inquietante como el de los pasillos interiores. Las farolas titilaban débilmente, proyectando sombras alargadas que se mezclaban con la neblina. Cada paso resonaba en la acera, y el murmullo del viento se convertía en un canto fúnebre que parecía lamentar la huida del joven. La mente de Manuel estaba embargada por una confusión abrumadora, cada recuerdo, cada imagen, se entrelazaba en un torbellino de emociones que oscilaban entre la desesperación y la incredulidad. Mientras se adentraba en la noche, una sensación de irrealidad lo invadió. La figura espectral, el aula maldita, la escalera interminable, todo se transformaba en un sueño lúgubre del que no podía despertar. Sin embargo, la realidad le golpeaba en cada latido del corazón, recordándole que lo que había experimentado era tangible, que esa presencia oscura seguía viva en algún rincón de su mente. La calle vacía parecía desprovista de vida, pero en cada esquina, cada sombra, se percibía la posibilidad de un nuevo encuentro con lo inexplicable. El camino parecía alargarse indefinidamente, y en la distancia, las luces tenues de la ciudad ofrecían una promesa de normalidad, de seguridad. Manuel aceleró el paso, impulsado por el instinto de supervivencia y por la urgencia de alejarse de aquello que había alterado su existencia. Con cada metro recorrido, se esforzaba por recuperar el control de su respiración, por calmar el tumulto interno que amenazaba con hacerlo desmoronar. La sensación de ser seguido, aunque no podía confirmarse en forma concreta, persistía en cada sombra que se cruzaba en su mirada. En un momento de pausa forzada, cuando el cansancio y el pánico lo hacían tambalear, Manuel se dejó caer en un banco de una plaza casi desierta. Allí, entre el frío del mármol y la tenue luz de una farola, se permitió unos instantes de vulnerabilidad. Cerró los ojos, intentando ordenar los fragmentos de una realidad que parecía desmoronarse. Las lágrimas, mezcladas con la adrenalina, rodaban por sus mejillas mientras su mente repasaba cada detalle de aquella noche infernal. La figura, la silla que se movía por voluntad propia, el pasillo lleno de sombras, todo se unía en un recuerdo imborrable, una marca indeleble en su alma. Pero en el fondo, a pesar del alivio momentáneo, la certeza de que aquello no había concluido lo inundaba de nuevo. La oscuridad parecía tener vida propia, y Manuel sabía que la huida,
por desesperada que fuera, no podía borrar el rastro del mal que había presenciado. Con determinación renovada, se levantó del banco, consciente de que debía seguir adelante, dejar atrás el edificio y, quizás, encontrar respuestas en la frágil luz del amanecer. El trayecto de regreso hacia su hogar transcurrió como en un letargo, con la mente absorta en pensamientos confusos y el cuerpo aún estremecido por el impacto del terror vivido. Cada paso era un recordatorio de que el peligro acechaba en lugares insospechados, y que la noche, con su manto de misterio, no era sino el preludio de un tormento que podría reaparecer en cualquier momento. La figura espectral, con sus ojos penetrantes y su aura de desesperación, se había quedado grabada en la memoria de Manuel, y con ella, la certeza de que el terror nunca se disipa del todo, simplemente, se oculta en las sombras, esperando el instante propicio para resurgir. Finalmente, al llegar a su casa, Manuel se encerró en su habitación, rodeado de una oscuridad tan familiar como inquietante. La seguridad de las paredes ya no le proporcionaba el consuelo de antaño, en cada esquina creía ver la silueta de esa presencia ominosa. A lo largo de la noche, el joven luchó contra el sueño, reviviendo en silencio cada detalle de la huida, cada paso dado en aquella desesperación. El silencio se convirtió en su único compañero, y en la quietud de su refugio, el terror parecía insinuarse en cada susurro del viento que se colaba por las rendijas. Mientras el reloj marcaba el paso inexorable de los minutos, Manuel comprendió, con una mezcla de resignación y miedo, que aquella experiencia no era un episodio aislado, sino el inicio de un destino en el que lo sobrenatural y lo cotidiano se fundirían en una danza macabra. La huida desesperada había sido su única salvación, pero también el primer eco de un terror que se colaría en cada rincón de su existencia. Con la certeza de que la figura y el misterio del aula seguirían acechándolo, se prometió a sí mismo que jamás olvidaría aquella noche, y que, de alguna manera, tendría que enfrentar lo que la oscuridad le tuviera preparado en el futuro. Y así, en medio de la fría madrugada, mientras la ciudad aún dormía ajena al horror que se había desatado en sus entrañas, Manuel se entregó a un sueño inquieto, sabiendo que cada sombra, cada susurro en la oscuridad, era un recordatorio de que la huida desesperada no había sido el final, sino solo el umbral de una realidad en la que el terror y el misterio jamás se apagarían por completo.